25 de mayo de 1978. Una persona en la Universidad de Northwestern Illinois se dispone a abrir un paquete que ha recibido junto con el resto de su correspondencia, tal y como haría cualquier otra mañana. Sin embargo, aquel no sería ni mucho menos un paquete normal, ya que este le explotó en las manos, provocándole heridas leves. Además, tampoco sería un paquete ni mucho menos aislado, porque lo que durante un año entero pareció un ataque fortuito se convirtió en un viaje de terror a lo largo de 17 años, donde las instituciones universitarias estuvieron bajo el punto de mira de una bomber. ¿Quién fue una bomber? ¿Cómo llegó a convertirse en una de las personas que con mayor capacidad puso en jaque al sistema de seguridad de los Estados Unidos? Y, finalmente, ¿cómo tras esos 17 años, enviando artefactos explosivos, pudo ser descubierto y atrapado? Acompáñanos hasta el final para descubrir cada detalle de esta terrorífica historia, en la que la persona menos esperada puso fin a las acciones del Unabomber. Familia y primeros años. Theodore John Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Hijo de Teresa Dombeck y Theodore Richard Kaczynski, ambos estadounidenses de origen polaco, tenía también un hermano menor llamado David, nacido en 1948. Esta familia era descrita por sus vecinos como personas muy comprometidas con su comunidad. Además, los padres se sacrificaron muchísimo por sus hijos, específicamente por la educación de David y de Theodore. En su niñez hay un evento que pudo haber marcado su personalidad de forma muy significativa. Ted, a los 6 años, tuvo que ser ingresado en el hospital y puesto en aislamiento al menos 6 meses. Análisis posteriores sobre su personalidad indican que esta separación podría haber sido una experiencia traumática para Ted, hecho que pudo haber tenido consecuencias en su personalidad antisocial por el resto de su vida. Ya en su adolescencia, Ted pasaba mucho tiempo en viajes y acampadas con su padre y su hermano. En esta época realizaba muchas actividades, destacando el uso de la canoa. Además, fue en estos momentos en los que aprendió a valerse por sí mismo y a tener un gran amor por la naturaleza y por la vida en el campo. Además, su padre pudo ser en esta época en la que le pasara ese desdén por la tecnología que también tenía él, ya que Ted Senior era conocido por ser muy crítico con esta y que abogaba por un estilo de vida mucho más simple y natural. Vida y potencial académico. Ya desde su infancia, Ted demostró muchísimas cualidades intelectuales, llegando a tener 167 puntos de coeficiente intelectual. Debido a estas altas capacidades, lo adelantaron 2 cursos y así terminó el bachillerato con tan solo 15 años. Con estas credenciales y siendo uno de los finalistas de la National Credit de su escuela, fue alentado a ingresar en la Universidad de Harvard. Ingresó en esta en 1958, contando tan solo con 16 años. Posteriormente, un compañero suyo de la escuela secundaria comentó que Theodore, a pesar de estar intelectualmente capacitado para ir a la universidad, no lo estaba así emocionalmente. De hecho, Ted ni siquiera tenía el carnet de conducir cuando entró en la universidad. La participación en el experimento de Henry Murray. En su segundo año, Ted se involucró en el experimento de Henry Murray, que duró aproximadamente 3 años, desde 1959 hasta 1962. Todo esto era parte de un brutal experimento llamado MKUltra. El experimento consistió en poner a ciertos sujetos bajo situaciones de estrés total. El procedimiento era el siguiente. Los participantes al principio escribían un resumen acerca de sus creencias, aspiraciones y filosofía de vida. Durante las sesiones se les colocaban electrodos para monitorear sus respuestas fisiológicas. Se les sentaba frente a un espejo de doble cara. Un interrogador muy agresivo entraba en la habitación y criticaba todas las cosas que habían puesto los chicos en los ensayos al inicio del experimento. Este proceso se repitió varias veces a la semana durante los 3 años que duró el experimento.
Los efectos a largo plazo de este experimento sobre Ted son objeto de debate. Aunque él mismo más tarde restaría importancia al impacto que tuvo sobre él, los expertos creen que esta experiencia pudo ser crucial para su transformación en una bomber. Recordemos, además, que cuando Ted ingresó en este experimento tan solo tenía 17 años. Si quieres tener más detalles acerca de todo este experimento, te dejamos el enlace al final del vídeo o en la descripción. Después de Harvard, Kaczynski continuó su educación en la Universidad de Michigan doctorándose en matemáticas y rápidamente obtuvo un puesto como profesor en la Universidad de California en Berkeley en 1967, contando tan solo con 25 años de edad. Esta etapa no iba a durar mucho, ya que en 1969 dimitió como profesor y dejaría la universidad. Ted Kaczynski, un hombre principalmente tímido y socialmente torpe, en esos 2 años de experiencia universitaria como docente, tuvo una estancia bastante tumultuosa y prefirió cambiar todo ese mundo por uno nuevo. Un mundo en el que se sentía mucho más cómodo y quizá le recordaba a todos esos viajes que hacía con su padre y su hermano hace algunos años. Vida en la montaña y primeros atentados. Su aversión a la sociedad, específicamente a su cara tecnológica, lo llevó en 1971 a mudarse en una cabaña en un lugar remoto en Lincoln, Montana. Se planteó allí una vida sencilla, sin siquiera electricidad o agua corriente. Trabajaba solo ocasionalmente, teniendo que recibir apoyo económico de la familia de forma recurrente. Su objetivo inicial era ser completamente autosuficiente y vivir por su propia cuenta. Sin embargo, en la soledad de su cabaña desarrolló una ideología antitecnológica y antiindustrial muy fuerte, que lo llevó a cometer actos verdaderamente aberrantes. Quizá estos pensamientos podrían haber surgido antes, pero terminaron de coger forma durante esta época. En total, una bomber lanzó 15 ataques con sus dispositivos explosivos, hiriendo de gravedad e incluso asesinando a 3 personas. Estos ataques tenían sus objetivos muy claros: instituciones que promovieran, investigaran o desarrollaran nueva tecnología. Estos ataques fueron los siguientes. El primer ataque tuvo lugar en mayo de 1978 en la Universidad de Northwestern, Illinois, con un herido leve, y el segundo ataque fue en la misma universidad un año más tarde, con las mismas consecuencias. Noviembre de 1979, el vuelo 444 de American Airlines dejó a 12 personas intoxicadas por inhalación de humo. Junio de 1980, el presidente de American Airlines, Chicago, heridas leves. El quinto ataque tuvo lugar en 1981 en la Universidad de Utah, en este caso sin ningún herido. En mayo del año siguiente, en la Universidad de Vanderbilt, hubo una secretaria herida. Julio de 1982, la Universidad de California, Berkeley, un profesor herido. Mayo de 1985, Universidad de California, Berkeley, un estudiante recién graduado herido. Ataque en junio de 1985, un vuelo en Washington sin heridos. Noviembre de 1985, 2 heridos en la Universidad de Michigan. Diciembre de 1985, Sacramento, un vendedor de ordenadores fallecido. Febrero de 1987, Salt Lake City, Utah, un vendedor de ordenadores herido. Junio de 1993, un genetista herido en San Francisco. Diciembre de 1994, Nueva Jersey, ejecutivo de publicidad muerto. Abril de 1995, Sacramento, California, lobista forestal fallecido. El manifiesto y la captura. Quizá, viendo que su gesta no lograba frenar el continuo avance de la tecnología como él creía que conseguiría, escribió un manifiesto de aproximadamente 35.000 palabras titulado La sociedad industrial y su futuro. Una vez terminado, lo envió a New York Times y al Washington Post, exponiendo así su visión crítica sobre la sociedad moderna y de cómo la tecnología estaba corrompiéndola sin remedio. A pesar de que no reivindicaba los ataques, indirectamente decía que quien lo había enviado era autor o cómplice de los mismos, ya que expresó que los atentados se detendrían si el manifiesto era publicado.
Ambos medios de comunicación, un tanto indecisos por la publicación de este manifiesto, discutieron esta posible divulgación con el FBI. Finalmente, se llegó al consenso de que se publicaría el manifiesto con el fin de proteger vidas humanas y con la esperanza de que alguien pudiera reconocer la forma de escribir del autor. De esta forma, tratarían de encontrarle y de poner fin a esos 17 años de violencia que se habían cobrado 3 vidas. Esta estrategia, afortunadamente, dio sus frutos. David, el hermano pequeño de Ted, reconoció el estilo de escritura de su hermano y decidió delatarle. Esta difícil decisión hizo que el 3 de abril de 1996 los agentes federales allanaran la casa de Ted en la montaña, encontrando evidencias suficientes para acusarlo de ser una bomber. Juicio y encarcelamiento. Tras su puesta a disposición de las autoridades, Ted Kaczynski fue llevado a juicio por varios delitos de los más graves posibles. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando la defensa del Unabomber planteó su estrategia en base a la salud mental de Kaczynski. Este argumentó que su cliente, Ted Kaczynski, tenía esquizofrenia paranoide. Esto frenó el juicio en seco. Sin embargo, el propio Kaczynski se zafó de su defensa escribiendo una carta al juez del caso con las palabras textuales: "Prefiero la pena de muerte antes que ser humillado con un diagnóstico psiquiátrico falso". Después de estos hechos y dándose cuenta de que ni aún así podría controlar a su defensa, el 9 de enero de 1998 Ted Kaczynski intentó quitarse la vida en prisión. Todo lo ocurrido llevó al caso a tener que barajarse de nuevo y volver a poner las cartas sobre la mesa. De esta forma, Kaczynski confesó todos los crímenes, evitando la pena de muerte y siendo encarcelado con cadena perpetua sin posibilidad de condicional. Su condena se llevó a cabo desde este momento en la prisión de ADX Florence, una institución penitenciaria de altísima seguridad conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. A pesar de su aislamiento, continuó su activismo escribiendo ensayos y carteándose con otros grupos de personas contrarios al avance tecnológico. Finalmente, esta historia terminó el 10 de junio del 2023, con Theodore John Kaczynski encontrado muerto en su celda aparentemente por su propia mano. Tenía 81 años. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, darte las gracias y decirte que esperamos que te haya gustado. Nada, que estéis muy pendientes porque que sepáis que tenéis además aquí el enlace al experimento. Otra cosita que queremos comentaros es que seguramente Dani y yo nos vayamos solos a visitar el pueblo del Alamín y nada, poco más, estaros muy pendientes de todas las redes sociales para que os enteréis de cuándo subimos el vídeo y de cuándo nos vamos a ir otra vez allí. Sí, con equipo que hemos estado adquiriendo, que todavía nos queda por venir. Eso es. Y nada, os dejamos ahora con unas partes del manifiesto que escribió Ted. Y bueno, el manifiesto completo lo vais a tener en la descripción también, por si lo queréis echar un vistazo. Así que nada, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta pronto. Luego.